Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Les habla Miss Carolina y esta mañana del día miércoles vamos a trabajar el área de geometría. ¿Sí? Es para mí un gusto trabajar contigo desde casa y poder de alguna manera recibir tus impresiones a través del WhatsApp. ¿Sí? El día de hoy vamos a conocer estas figuras planas que conocemos como polígonos y vamos a trabajar con ellas. Quiero mencionar el día de hoy nuestros acuerdos, ¿sí? Que son observar con atención, preparo mi lugar de trabajo, escucho también atentamente, trabajo en equipo y finalmente te he puesto un quinto que creo yo que es lo que le estaba faltando a nuestros acuerdos para poder concretar el trabajo. Disfrutar esta hora, disfrutar este tiempo lo más que podamos para poder interiorizar aquello que tengamos alguna duda o que nos quede de repente, nos quede en el aire algunas preguntas. Entonces debemos disfrutar para poder concretar y mostrar un poco más de empatía con el área para poder obtener mejores resultados cuando desarrolle mis ejercicios. Nuestro propósito de la clase para esta mañana será aprender a reconocer los polígonos, estas figuras planas, sus elementos y cada una de sus propiedades para poder trabajar los ejercicios que se nos va a presentar el día de hoy. Como siempre te dejo algunas preguntas y en este caso es, ¿sabes qué es un polígono? ¿Tienes referencia de lo que es un polígono? Es nuestra primera pregunta de la mañana. ¿Sí? Entonces es bueno que lo tengas ahí para eh, al final de la clase hacer un pequeño recuento. Reconocemos su clasificación, ya lo hemos estudiado o de repente lo reconozco porque lo he visto en el libro, pero como todas las cosas se clasifican y vamos a ver el día de hoy su clasificación. ¿Cuáles son los elementos de los polígonos? Son importantes que lo conozcas porque en función a ello voy a poder desarrollar los problemas que se me presenten de aquí en adelante. Muy bien, entonces vamos a empezar. Un polígono. Ahí están los polígonos. Todas aquellas figuras planas. Planos. No son ni en 2D ni en 3D, no. Son figuras planas. Pero tienen que ser figuras que estén cerradas, es decir, que tengan un lugar de inicio y asimismo un lugar donde culmine. Pueden ser estrelladas, claro que sí. Dependiendo del número de lados es que voy a deducir el nombre que esta va a tener. Pero estos polígonos están limitados por segmentos, es decir, su vértice que es esta puntita y sus límites son estos vértices que se convierten en lados, ¿ya? Y ello se lo conoce como lado del polígono. Y según la cantidad de lados es que vamos a clasificarlos según su número de lados. Los elementos, importante reconocer los elementos para poder identificar y clasificar. Cuando los puntos se cortan son llamados vértices, es decir, esta línea con esta línea, cruzar, perdón, o cortar significa que van a formar un ángulo de 90 grados y es en este lado en donde se presenta un primer vértice. Aquí tenemos un segundo vértice, lado tercer vértice y lado cuarto vértice. ¿Ya? Los lados se representan con letras minúsculas A, B, C y D. Y los vértices sí se denotan con letras mayúsculas, en este caso A, B, C y D. Las diagonal o diagonales son los segmentos que se pueden trazar en el interior del polígono que tiene como límite o que tiene como punto de inicio de partida un vértice. Pero los vértices tienen que estar
tienen que distar, no pueden estar juntos, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo señalar una diagonal de este vértice no, porque estaría irrumpiendo las funciones del lado. Siempre y cuando sean opuestos los puntos, se estarían formando diagonales. Y acá también tenemos otra. Y bueno, también existe una fórmula para poder hallar las diagonales. De repente se me presenta un ejercicio que tiene 30 o 40 lados y entonces necesito hallar sus diagonales. Y si no supiera la fórmula tendría que sumar, ¿no? Tendría que contar, primero que dibujar, luego contar. Entonces para simplificarnos la vida es que tenemos la fórmula que luego vamos a conocer. Lo más interesante de toda esta parte, los nombres de los polígonos. Bueno, pues los polígonos se nombran de acuerdo a la cantidad de lados y el polígono que tiene el menor número de lados es el triángulo. Me preguntaba una vez a mi profesora por qué no existe polígonos de uno o de dos lados. No existen polígonos porque simplemente serían figuras abiertas y cuando una figura es abierta no puede ser denominado polígono. En este caso tenemos en el lado izquierdo polígonos de 3 lados que se llaman triángulos y polígonos de 4 lados que se llaman cuadriláteros. Como puedes observar aquí hay una apreciación, dice también hay polígonos que aumentan por el número de lados, por ejemplo los polígonos de 27 lados. Hay algunos polígonos que no pueden tener un nombre concreto, simplemente se le denomina polígono de vamos a suponer 19 lados, 23 lados, ¿ya? Como para poder denotarlo. Pero hay algunos que sí tienen una denominación en particular y vamos a verlo en el siguiente cuadro del lado derecho. Bien, pues en el cuadro del lado derecho tenemos al primer lugar que ocupa nuestro triángulo que tiene 3 lados. Triángulo 1, 2, 3. Súper sencillo. Cuadrilátero o tetragono. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Pentágono tiene 1, 2, 3, 4, 5. Hexágono tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heptágono tiene uno más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese es el heptágono. El que tiene 8 lados se llamará octágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lados. Luego sigue el de 9 lados que se llama nonágono, ¿ya? O eneágono también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lados. El de 10 lados que se llama decágono. Entonces, aquí cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El endecágono, que es una figura de 11 lados, si su cuenta tendríamos que cotejar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. También tenemos el polígono de 12 lados, que se llama dodecágono. El de 13 se llamaría polígono de 13 lados. El de 14, polígono de 14 lados. Y el de 15 sí, ese sería un pentadecágono. Luego tendríamos al icoságono de 20 lados y así iríamos avanzando, ¿no? Para nombrar los polígonos. Bien, dentro de la clasificación de los polígonos vamos a ver que si estos se clasifican si todos miden lo mismo y sus ángulos interiores son congruentes. Recuerda que la palabra congruente significa igual o similar. Los polígonos regulares tienen todos los lados y todos los ángulos iguales y estos se llaman polígonos del mismo nombre regulares. Tenemos un triángulo regular que tiene 3 lados y 3 ángulos iguales. Un cuadrilátero regular que tiene 4 lados y 4 ángulos iguales. Un pentágono que tiene 5 lados y 5 ángulos iguales. El hexágono 5 lados y 5 ángulos también iguales o congruentes. El heptágono también tiene 7 lados, tiene 7 bordes y tiene 7 ángulos iguales, o sea, los ángulos interiores. También se pueden clasificar los exteriores también.
Luego lo vamos a ver. Y bueno, aquí en la tablita nos alcanzó hasta colocarle el octágono regular que tiene 8 lados, ¿sí? Y 8 ángulos iguales, ¿ya? En este caso a todos ellos se les llama como polígonos regulares. Ok, ahora tenemos los polígonos de tipo irregular y son aquellos ángulos, son aquellos que tienen sus ángulos interiores distintos en los cuales no son congruentes y para eso la denominación de irregular, ya porque no son, no tienen la misma medida tanto en ángulos como en lados y es un poco más difícil también de deducir. En primera instancia tenemos a un triángulo, si este triángulo que tenemos aquí tiene tres lados, obviamente tres lados, y pues es un triángulo que se comprende de dos tipos de lados casi con la misma medida y uno de forma diferente. Entonces, ese lado que es distinto hace que toda la figura se convierta en irregular. Por tanto, la medida en dimensión, en longitud de sus lados será diferente y la medida de sus ángulos también representarán lo mismo. En el polígono de cuatro lados, como podemos observar, tenemos de cuadrilátero tenemos cuatro lados que se pueden observar a simple vista que tienen diferente dimensión y obviamente eso influye en que sus ángulos también tengan diferente abertura, entonces no hay ángulos iguales, no hay aquí ángulos, no existe aquí ángulos. En lo de cinco lados es un pentágono en el cual también presenta sus lados de igual dimensión. Y este pentágono también, como sus lados son distintos, también sus ángulos también tienen tienen diferente medida en cuanto a abertura y en cuanto a grados. Los hexágonos de la misma forma, ya pues el mismo fenómeno, lados diferentes, ángulos diferentes. El heptágono también, ángulo diferente, hexágono diferente. Y los octágonos que también son figuras, en este caso es una figura irregular porque presenta las dimensiones de sus lados de forma diferente y también por ende le afecta a la medida de sus ángulos interiores que también deben ser distintos. Muy bien. Las propiedades de los polígonos. Pues aquí tenemos las propiedades. Pues los lados, los vértices, los ángulos interiores, los ángulos exteriores y los ángulos centrales siempre son iguales. ¿Ya? Siempre son iguales dentro de un polígono. Segunda propiedad dice, por ejemplo, que el número total de diagonales que se pueden trazar en un polígono va a ser igual a, eh, claro, aplicar la fórmula n número de diagonales es igual a n por n menos 3 todo sobre 2, pero también podríamos desarrollar en alguna instancia cuando la figura es muy pequeña, muy corta, tiene menos cantidad de lados, contando físicamente las diagonales. Pero esta fórmula me permite a mí facilitarme el trabajo cuando mi polígono tiene varios lados y bueno, pues representa toda una complicación estar dibujando todas las diagonales porque posiblemente pueda confundirme, me pueda obviar de alguna diagonal o pueda aumentarle alguna que de repente no le corresponde, ¿no? Entonces para hallar las diagonales utilizamos n por n menos 3 todo sobre. En el caso de la suma de las medidas de los ángulos internos de los polígonos, ¿no? Es igual a 180 por n menos 2. N representa el polígono que vas a escoger, de preferencia polígono regular, ya. Y por ejemplo, aquí en el ejercicio le han puesto n-2 es el número de triángulos y triángulos, por ejemplo, tiene 3. 3 lados sería 180 por 3 menos 2, ¿no? Entonces sería fácil. Y esa es la fórmula. Bien, y lo que viene a continuación son la suma de los ángulos exteriores de un polígono que es de 360. Todos aquellos ángulos que se encuentran fuera del polígono, que se pueden medir por propiedad, todos suman igual, todos deben sumar 360 grados. Aquí tenemos las propiedades de los polígonos regulares, tenemos la suma de la medida
de los ángulos internos, medida de ángulos internos, a cuya fórmula equivale a 180 por n menos 2, siendo n el polígono que se nos indique, la medida del ángulo exterior de un polígono regular o polígono equiángulo, donde m dice la medida de los ángulos exteriores es igual a 360 sobre n, es decir, según la cantidad de polígonos, según la cantidad de lados que tiene el polígono. En la tercera propiedad dice la medida de un ángulo central de un polígono regular. En este caso la medida del ángulo central es igual a 360 todo sobre n. En la cuarta propiedad nos dice que la suma de las medidas de los ángulos centrales equivalen a 360 grados. ¿Ya? Muy bien, chicos, vamos a sacar un poquito de este frío que nos está agobiando, porque yo la verdad estoy aquí que me congelo. ¿Ya? Y vamos a trabajar el siguiente ejemplo. Bien, y entonces vamos a desarrollar un ejercicio tipo de cada caso que se nos está presentando para poder entender con mayor facilidad qué es lo que tenemos que hacer en los ejercicios que se nos presentan. En este caso, en la letra A nos pide hallar la suma de los ángulos interiores, ¿ya? Y la fórmula para hallar la medida de los ángulos interiores es igual a 180 grados por n menos 2 todo, no, suma, dice suma, ¿cierto? Dice suma, sí, dice suma. Entonces cuando dice suma no voy a proceder a nada más, simplemente voy a aplicar la fórmula de suma de ángulos interiores. Entonces para mí n va a ser la figura que me pidan a mí trabajar. En este caso, mira, me están pidiendo trabajar un octágono regular. Y el octágono resulta que tiene 8 lados, ¿ya? Entonces, n para mí va a ser 8. Y eso me va a indicar que en los ejercicios que me vienen a continuación, ya yo tengo que ir viendo que para todo voy a trabajar con octágono. Pero para mí, cuando me llegue mi guía o me toque dar mi examen o me toca hacer mi libro, tengo que fijarme qué figura se me está indicando que es, ¿ya? Y para poder desarrollar los ejercicios que se me estén indicando. Entonces vamos a poner M de medida. Ay, definitivamente es un poco complicado, pero bueno, yo sé que tú ya le puse puntero. Tú comprendes esta situación. La medida del ángulo interno es igual a 180 por n. ¿Quién es n? 8, ¿cierto? Porque estamos trabajando en octágono. 8 menos 2. Ok. Entonces voy a restar lo que está dentro del paréntesis. La medida del ángulo interno es igual a 180 por 6. Correcto. Y si yo multiplico, voy a obtener 1080. 6 por 0, 0. 6 por 8, 48. Pongo 8, llevo 4. Y 6 por 1, 6 más 4 que llevaba 10. Por eso es que la respuesta es 1080 grados. Listo. Esto lo vas a hacer más bonito. Ahora me piden hallar el número de las diagonales. Y la fórmula para hallar las diagonales, aquí está, oye. El número de diagonales es igual a n por n menos 3 todo sobre 2.
N, ¿quién representa para mí? 8, porque me están pidiendo trabajar con un octágono regular. Vamos a corregir porque me salió un símbolo de la Z del zorro. Y yo no quiero la Z del zorro, yo quiero hallar mis ejercicios. Ok. Es 8 por 8 menos 3. Todo sobre, uy, todo sobre 2. El número de diagonales. Ay, caramba. Es igual 6, perdón, 8 por 8 menos 3 es igual a 5. Iba a poner 6, es 5. Todo sobre 2. 40. Ya, a ver aquí, no sé qué pasó. El resultado final es 20. Yo que tuve problemas con el audio. Ya, ok. Ahora con un octágono, ¿ya? La medida de un ángulo interior. Medida de un ángulo interior. Listo. No es la suma. No es la suma. Dice medida de ángulo interior. Cuando la medida, la fórmula para la medida del ángulo interior es igual, ¿sí? Es igual a 180 grados por n menos 2, muy similar a la anterior, pero todo sobre n, ¿ya? Esa es medida del ángulo interior o interno. N para mí va a ser igual a 8 porque estoy trabajando con un octágono regular, entonces yo diría 180. Ay, me comí el 0. Me lo comí. 180 por 8 menos 2. Oh, 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 oh. Todo sobre 8. ¿Sí? Continúo entonces. La medida del ángulo interior es igual a 180 por 6, porque es 8 menos 2 es 6. Todo sobre 8. Hay muchas maneras de trabajar este ejercicio en este punto del ejercicio. Puedes ir simplificando, ¿no?
En este caso yo lo voy a hacer directo, voy a multiplicar y luego voy a dividir, pero si tú tienes de repente la intención de simplificar 8,6, es posible también, ¿ya? Aunque primero lo ideal es aquí desarrollar la multiplicación y finalmente la división, ¿no? La medida del ángulo interno es igual, aquí se cruza, es igual a 180 por 6 es igual a 1080. Es porque multiplicamos 6 por 0, 0, 6 por 8, 48, pongo 8, llevo 4, 6 por 1, 6 y 4 que llevaba 10. Todo sobre 8. Si yo hago mi división, voy a obtener como resultado lo siguiente, ¿no? Lo divido 10 entre 8, es igual a 1. Me sobra 2. 2 y 8 forman 28. Y voy a poner por 3, porque 3 por 8 es 24. Ya. Me va a sobrar 4, más el 0 se convierte en 40. Y finalmente lo multiplicaré con 5, porque 5 por 8 es 40 y me va a dar un resultado concreto, es decir, una división exacta. Y cuando me pidan la medida de un ángulo exterior, voy a utilizar esta fórmula. Yo te recomiendo que te hagas tus fórmulas en una cartulina o en una hoja, en cuarto de hoja, ¿no? Divídelo en 4 partes y escribe ahí tu fórmula para que puedas desarrollarla rápido. No sé, es que tener que regresar en tu cuaderno o estar mirando el celular o el PC, porque yo sé que la mente es muy frágil, pero es necesario que tú te aprendas estas fórmulas. Ya, ahí, por la emoción acá me confundí. A 130 es 360. Ya. Así que eso te recomiendo que lo escribas para hoy, para que puedas recordar. Ya. 360 entre 8 entonces. Hoy va a ser igual a 36 entre 8. Pues no se puede. En este caso sería 8 por 4, 32. Me sobraría 4. Y 4 con el 0 se convierte en 40. Entre 8 sería 5. Porque 5 por 8 es 40 y la división me saldría exacta. Muy bien, entonces ahí tenemos los ejercicios. Y en función a esto vas a desarrollar tu guía del día de hoy. No parte teórica, porque la parte teórica ya la tienes, pero sí es importante que trabajes esta parte porque aquí hay algunas dudas seguramente. Y sí, si me preguntas que tienes que aprender las fórmulas, pues sí, tienes que tratar de aprendértelas. No de repente para mañana, pero sí tienes que tratar de aprendértelas lo más pronto posible, porque eso te va a permitir a ti tener un poco más de autonomía al momento de desarrollar tus ejercicios y poder plantearlo de forma rápida sin que el maestro tenga que ponerlo en la pizarra o tengas que cargarlo siempre en tu mochila escrito en un cuaderno. ¿Ya? Entonces, a practicar mucho, abríguense mucho, chicos, porque está haciendo mucho frío. Entre ayer y hoy las temperaturas vuelven a descender. Si sale el sol, no se estén desabrigando, no estén comiendo cosas heladas, cosas frías. Recuerden que ese tiempo en el que estamos en casa es un momento para compartir con nuestra familia, así que comparte con ellos sus ejercicios, comparte con ellos su aprendizaje y estoy segura que será más divertido de lo que ya seguramente es. Nos vemos hasta mañana, cuídate mucho. Chao, chao.